Señor, este proyecto que comenzamos, queremos comenzarlo en tu nombre, bajo tu señorío, Señor. Que este podcast alcance lugares impensados y que llegue a oídos y al corazón de las personas que nunca jamás pensaron que podrían recibir una palabra de Dios. Pido, Señor, que tú establezcas tu reino a través de esta tu palabra. Pido tu bendición en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Hola, bienvenido. Su programa Días de Elías con el Pastor Elías. Hoy día proseguimos con la serie de el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor, en este día con el mensaje a Tiatira. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor, fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí yo la arrojo en la cama, y con gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. La iglesia Tiatira o la iglesia permisiva. La iglesia de Tiatira estaba ubicada dentro de un centro religioso importante, y que también en esa ciudad había un centro, por decirlo así, un centro religioso con un ídolo, un dios principal, que era el dios griego del sol llamado Apolo, ídolo por supuesto. Y esto hacía una presión espiritual en contra de los cristianos en Tiatira, y de ahí venía la presión. ¿Por qué? Porque en esa ciudad, que en diferencia a otros, existían gremios. Sí, gremios, tal como hoy día, que cada lugar de trabajo tiene un gremio, que es una reunión de gente. Pero el problema es que allá los gremios existían para mantener un trabajo o para echar a andar un emprendimiento. ¿Qué tenía que ver una cosa con otra? Era lo siguiente, que cada cada gremio tenía un santo patrono, una deidad patrona, es como un ídolo. Y a ese ídolo, entonces, en todas las fiestas se les daba, o se les preparaba y se les asistía un culto, y culminaban con sacrificios de carne sacrificada a los ídolos, con fiestas que traían, entre otras cosas, inmoralidad sexual. Y los cristianos, su dilema era entonces o asistir a la iglesia, o o asistir a esas fiestas paganas o los que comenzaban su emprendimiento eran obligados, presionados a asistir a ese tipo de fiestas, porque los gremios se las rendían a sus patronos, a sus ídolos, porque si no asistían, entonces les quitaban su apoyo, y los trabajos más bien que daba el Estado, si la gente no estaba participando de eso, entonces les quitaban el trabajo. Entonces la gente se sentía socialmente asfixiada por el tema de estar allí. Si estaban allí, participaban de eso, entonces tenían trabajo y tenían sustento. Si no participaban, entonces no había sustento y quedaban sin trabajo. Y esa era la situación en el caso de la iglesia de Tiatira. Por eso es que la iglesia de Tiatira se hizo una iglesia más que nada permisiva, aunque pequeña, pero permisiva. ¿Por qué? Porque la lucha era fuerte, en el fondo era por el sustento. Pero hay un par de elogios que también la iglesia en sí guarda, y que Jesucristo se los da.
Y estos ciertos elogios son su amor, su fe, su fidelidad, su lealtad, su servicio, su paciencia. Había un pequeño remanente que no cedió a las presiones de los sindicatos y a las fiestas paganas dadas a los ídolos y a los patronos de los sindicatos. Dios les proveía a ellos, pero en ellos se calificaban por caracterizarse por su amor, su fe, su fidelidad o lealtad, su servicio y su paciencia. Ahora, el reproche que Dios le tenía a esta iglesia era lo siguiente. En este caso, la iglesia no tenía problemas con lobos rapaces que venían de afuera, sino que el problema de ellos era que dentro de ellos mismos, dentro de su propio rebaño, habían gente que entonces estaban dando una mala enseñanza de la situación. Y Jesucristo con su mirada penetrante, ojos como llama de fuego, al que nada se les condenaba, entonces discernía lo que había y había un par de errores doctrinarios que hacían que la iglesia entonces fuera socavada en una fuerte situación cristiana. Y uno de esos errores, de sus problemas, de su queja, era que la iglesia permisiva estaba tolerando a Jezabel, que era una profetisa y que por lo tanto era como la encargada de la enseñanza, el enseñar. Da la impresión de que en ese tiempo a las mujeres no se les permitía que enseñaran, y porque además también lo que enseñaban era incorrecto. ¿Por qué? Porque enseñaba a fornicar a sus siervos, dice, a mis siervos, dice el Señor, les enseña a fornicar. Es decir, personas que habían tenido una disposición y que se habían convertido a Cristo. Entonces esta profetisa Jezabel los inducía y los mal enseñaba a que depusieran su fe y fueran tras una falsa enseñanza. ¿Cuál era la falsa enseñanza? Número uno es que esto, porque además también Jezabel era una persona real, no era mística ni una mítica gente, sino que enseñaba el error, que es lo que era tolerar. Y decía en el fondo que nada era malo, que todo era bueno, que el pecado que cada uno implicaba era de soportarlo, por decirlo así. La enseñanza específica de Jezabel era, al igual que Pérgamo, que el problema era del cuerpo. O sea, el pecado que se generara con el pueblo, con el cuerpo no era problema. Lo positivo de esto, lo importante era el espíritu. Si el espíritu estaba bien, no importa lo que pasara con el cuerpo. Entonces, entonces a la gente la hacía mal entender el cristianismo, y por eso que la iglesia de Tiatira comienza una debacle y en una espiral de permisividad que transforma en la iglesia de Tiatira finalmente en una iglesia caída en desgracia. ¿Por qué? Porque tenían en eso el exceso de que Dios era misericordioso y que siempre los perdonaría. Y claro que siempre los perdonaría, pero todo tenía sus límites. Por esa razón entonces es que la iglesia de Tiatira se aleja de la verdad y de la justicia, se aleja de la verdad de Dios y de la justicia de Dios, abandonando tácitamente el cristianismo. Y en el fondo, a todos estos buenos cristianos, esta Jezabel los induce a un modo de vida inmoral. Entonces los hace cometer un grave pecado y que merece gravemente ser castigado. Por eso es que Jesucristo sentencia a esta mujer Jezabel que estaba haciendo errar a los débiles, a los pequeños, a los recién convertidos. ¿Por qué? Porque en Tiatira, a través de Jezabel, estaba la perversa, libertina y licenciosa enseñanza teológica que hacía impune el pecado que la gente cometiera en la carne.
No importa que ellos pecaran, que participaran de inmoralidades sexuales, de los sacrificados a los ídolos, no importaba eso. Lo importante es que luego de participar en todos estos eventos que tenían que ver con sus santos patronos, también después podían venir y adorar a Dios, no había problema. Eso era lo que le enseñaba Jezabel, y por eso es que le enseñaba a fornicar a mis siervos, dice el Señor. Hay tres cosas que Dios aquí definitivamente llama la atención a Tiatira y que también nos sirve a nosotros hoy. La gravedad de practicar y tolerar el pecado, y que Dios juzgará a la iglesia por ello. Es decir, una cosa es confrontarlo, no tolerarlo, porque por sobre lo que el hombre puede hacer, Dios juzga la vida de cada persona. Segundo, que los cristianos se identifican a un modelo de obediencia, no un modelo de desobediencia. Hay un modelo de obediencia a la palabra de Dios, no a un modelo de desobediencia a la palabra de Dios. Y tercero, que Dios es misericordioso y que los de Tiatira si eran fieles, porque habían unos pocos que eran fieles, si esos fieles permanecían fieles, recibirían bendiciones divinas. Y aunque fueran pocos, no le faltaría, porque la bendición de Dios estaría allí. Mi estimado hermano, hoy día también esta palabra nos sirve a nosotros, porque muchas veces decimos, ¿valdrá la pena realmente servir a Dios? Hay otros que no sirven a Dios y que tienen tanto de todo. Pero la palabra de Dios nos dice, va a llegar un día en que Dios hará la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Cuando llegue ese momento, si somos fieles, vamos a estar del lado de los que Dios diga, bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de mi Señor. Que Dios te bendiga. Señor, este proyecto que comenzamos, queremos comenzarlo en tu nombre, bajo tu señorío, Señor. Que este podcast alcance lugares impensados y que llegue a oídos y al corazón de las personas que nunca jamás pensaron que podrían recibir una palabra de Dios. Pido, Señor, que tú establezcas tu reino a través de esta tu palabra. Pido tu bendición en el nombre de Jesús, Señor nuestro.